de organizaciones de la sociedad civil sobre el intento de derogar la ley 31622, que refuerza la lucha contra el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal, tráfico de recursos genéticos, etcétera, etcétera. Esto está ya publicado y difundido. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que asumen esta responsabilidad? El efecto, ¿qué se quiere con este pronunciamiento si detallamos esta defensa en aras del medio ambiente, de la vida silvestre, de nuestra flora y fauna, de nuestros recursos, etcétera, etcétera? Estamos conectados vía teléfono con Iris Olivera, coordinadora del programa de cambio climático y bosques de DAR, a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Iris Olivera. Buenos días, Rubén, y muchos saludos a todos los radioyentes de la Radio Voz de la Selva. Decíamos que este pronunciamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil es esto para ponernos a todos los ciudadanos una alerta por el intento de derogar la ley 31622, que lo único que hace es reforzar la seguridad de nuestros bosques, de nuestros recursos de flora y fauna. Sí, efectivamente debemos lamentablemente comunicar y compartir que desde sociedad civil ya se vienen alertando y organizaciones indígenas sobre varios intentos, no solamente esta que tú mencionas, Rubén, sino incluso de modificar la ley forestal. De hecho, sociedad civil ya se ha pronunciado en dos importantes ya pronunciamientos este fin de semana contra esta que tú mencionas, sobre la ley 31622, que establece mecanismos estrictos precisamente para la investigación, el procesamiento, ¿no?, en lo que es el tráfico de vida silvestre, sí, catalogados como crimen organizado, que comprenderán que es muy importante y se están desarrollando ya continuamente en la línea de actividades delictivas, ¿no? Ahora los delitos ambientales no vienen solos, sino vienen acompañados con una red criminal que no solamente se dedica a una sola actividad, sino están conectadas. Entonces, esta es una de las preocupaciones de sociedad civil acerca de estos intentos de derogar o reducir la ley 31622, pero no es la única. Hay otro también pronunciamiento de más de 100 instituciones de sociedad civil y organizaciones indígenas que observan la decisión del Congreso, no específicamente de la Junta de Portavoces del Congreso, de excluir un dictamen importante de la Comisión de Pueblos en el debate, próximamente el debate de la modificación de la ley forestal, donde están reunidos los proyectos de ley llamada incluso en autógrafa 649, 894 y la 2315, donde se pretenden introducir y cambiar uno de los artículos de la ley forestal para permitir y abrir estas exclusiones de actividades agropecuarias en tierras del Estado que tengan bosques, ¿no? La preocupación de los pueblos indígenas también por este autógrafo, porque fue observada por el Ejecutivo ya meses atrás, es que sea debatida solamente con el dictamen de la Comisión Agraria, sin considerar la posición y preocupación sobre todo los derechos vulnerados de los pueblos indígenas en estos futuros tráficos de tierras o superposición de las tierras que pueden haber. Es esto inconcebible que en un país donde sí tenemos toda una normatividad, un marco legal que busca proteger nuestros recursos, pero que no es perfecto y que al contrario debería reforzarse, se busque, debilitarlo, porque esto de no apoyar, respaldar o de modificar, claramente busca debilitar para dejarle puerta semiabierta a esas actividades ilegales que usted también termina por reconocer. Efectivamente. Y como mencionamos, por ejemplo, en la región de Loreto, ya viene sufriendo y siendo afectados por estos tipos de actividades, ¿no?, ilegales, como no solamente la tala ilegal, minería ilegal, y ahora también el tráfico de fauna silvestre también. Entonces, si solamente consideramos algunos de los delitos y no todo lo que ya está sucediendo en nuestra Amazonía peruana, estamos dejándole sin recursos técnicos y ilegales a los investigadores fiscales, en las carpetas fiscales. ¿Cuántos casos
incluso identificados o descubiertos conexos se han visto, y esta ley 31622 contribuiría a hacer una investigación efectiva y no solamente ir, sino una sanción contra la verdadera red criminal, ¿no? Con todo este set de delitos que están desarrollándose ya actualmente en la Amazonía peruana. Una serie de instituciones vienen respaldando este pronunciamiento. Identificamos a varias y mencionar algunas sería ser injusto con reconocer también el respaldo de otras instituciones, pero qué importante es cuando existe una suma de instituciones y organizaciones, y esto debería quedar como un precedente para que los niveles de decisión, en este caso el Congreso de la República, diga, oiga, miren las instituciones que están respaldando con tradición, con trayectoria, con reconocimiento. Vera Oceana participa, a Planeta Oceano, a Quene, a Instituto Natura. Es decir, ver a tantas instituciones reconocidas y de renombres respaldando un pronunciamiento es para decir, oye, los expertos nos están llamando la atención. Efectivamente, nosotros, más allá del nombre y el prestigio de las instituciones, llamamos para hacer un análisis técnico que es importante, sustento y evidencia, ¿no? Los cambios normativos se deben basar incluso en sustento y evidencia, y la norma, precisamente 31622, fue gestada después de varios años de propuestas, análisis, sesiones, incluso en el Congreso. Entonces, esta construcción conjunta que fue lograda, el hecho de intentar derogarlos o anularlos también sería un grave retroceso. Actualmente necesitamos fortalecer el mecanismo de investigación y sanción también para actualizándonos en esta red criminal. De hecho, el Perú es uno de los últimos países en que está actualizando su set de mecanismos de investigación. En otros países ya esto se estaba desarrollando y implementando. Nosotros recién estamos poniéndonos a la par, y no solamente por ello, sino viendo la realidad que tenemos en el desarrollo de estas actividades ilegales que, como repito, son en conjunto, ¿no? Sí. No se hacen de manera aislada, ya sí. Las actividades no vienen solas, ¿no? Sino están conectadas. En las comisiones respectivas, donde se lanza esta posibilidad de modificar o de derogar la ley 31622, se consulta a expertos, los congresistas, estas comisiones los convocan, por ejemplo, a ustedes, a este grupo de expertos que están en este sinnúmero de instituciones y organizaciones que realizan importante trabajo, para escuchar su opinión, no política interesada, sino técnica, profesional, en base a esa experiencia. ¿Han sido convocados ustedes por la comisión antes de tomar o de pretender tomar una decisión semejante? Se vienen convocando, y más bien eso es lo que nosotros exhortamos, que se puedan abrir todos los espacios previos, ¿no? Más allá de impulsar, o antes de tomar la decisión de impulsar una modificación, un cambio, que se abran estos espacios técnicos de análisis y solución de preguntas, de preocupaciones o incluso hasta de mejora. Lo peor que puede hacer es retrocederse con la norma. Lo que puede hacerse es, obviamente, mejorar la norma, como claro que sí, eso se tendría que hacer, ¿no? Entonces, esto es un llamado también a participar en estos espacios técnicos de análisis, de debates y demás, en la implementación, porque esta norma recientemente aprobada tendría que implementarse para incluso identificar cuáles serían los puntos a mejorar, ¿no? En este aspecto, ¿no? ¿En qué nivel está en el Congreso esta norma que busca modificar la ley? De hecho, la norma ya fue aprobada, la 31622, ¿no? Eso fue en el pasado 16 de noviembre, ¿no? Que incluye el tráfico ilegal de especies terrestres, acuáticas, dentro de los alcances de la ley contra el crimen organizado. Lo que plantean es más bien derogar esta ley que recién ha sido aprobada, y eso es algo que nos llama la atención y sorprende. Ni siquiera se ha implementado la ley, más bien los pasos siguientes es implementar, fortalecer el mecanismo de justicia y de investigación para poder mejorarla. Pero sería un paso un paso atrás, debilitar con pretender derogar esta norma.
actitud con este pronunciamiento es de llamar la atención a toda la ciudadanía. ¿Se quedarán con el pronunciamiento o hay otras acciones que están contemplando como un solo puño las organizaciones que están en este respaldo del pronunciamiento? De hecho, nosotros estamos exhortando y convocando también a los operadores de justicia, porque finalmente ellos son los que van a implementar esta norma, ¿no? Nosotros como sociedad civil se ha acompañado en todo el proceso de construcción y fundamentación de la ley 31622, y ahora el paso siguiente es analizar y resolver todos los puntos técnicos, ¿no? Las dudas que puedan tener sobre esta norma, pero insistir en su implementación, ¿no? Y que tengan un proceso de implementación, y si es que hay procesos de mejora, pues que se hagan las mejoras correspondientes por el sector justicia, quien debe ser el que debe velar la implementación sectorial de esta norma recientemente aprobada. Y con esto hacemos un llamado exhortando a los operadores, en este caso del Congreso de la República, para que puedan revisar todos los antecedentes de aprobación de esta norma. Y también aprovecho en llamar la atención a la comisión al Congreso de la República en el Pleno por la autógrafa, que pretendería ser también aprobada, ¿no? Con un solo dictamen de la Comisión Agraria, y exhortamos también que se tenga en cuenta no solamente el dictamen de la Comisión de Pueblos, sino la posición de los pueblos indígenas en de pretender modificar la ley forestal, recordando que esta fue también pasada por un proceso de consulta previa, ¿no? Y teniendo en cuenta todavía la inseguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas, Loreto tiene una de las mayores brechas todavía para pendientes de titulación, y si se promueven modificaciones de la ley forestal que promoverían a su vez también deforestación y ocupación territorial sobre estas áreas, sería también otro mayor debilitamiento de nuestras normas. Entonces, estamos dando alertas desde los posibles cambios que quieren hacerse desde el Congreso de la República. Desde el gobierno, porque esta es una iniciativa, es una acción de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, pero el Perú, el Estado peruano, a través de sus instancias de decisión, Ministerios del Ambiente, Agricultura, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, ¿qué acciones o qué reacciones hay desde estos sectores, desde las instancias de gobierno en las regiones, por ejemplo? ¿Qué reacciones hay ante esta norma ya aprobada? De hecho, en todos los sectores, con la norma, antes de que sea aprobada la 31622, estuvieron de acuerdo, y por el contrario dieron su opinión favorable para que se puedan fortalecer con herramientas en la investigación, ¿no? De hecho, ya hay muchas debilidades en el sector de investigación, el Ministerio Público, por llegar al lugar de los hechos, por tener la operatividad, pero también no tenían las herramientas legales. Ellos dieron su opinión favorable con la aprobación de esta norma, y el hecho de estar retrocediendo para poder derogarla es una preocupación también expresada por ellos, ¿no? Y es que desde la sociedad civil alertamos también esto, como mencionamos, para lograr tener esta norma, la 31622, pasaron más de 2 años en el proceso de construcción, ¿no? Y con varios periodos de Congreso y comisiones legislativas para que pueda ser incorporado esta importante norma. En un mes aproximadamente y días vamos a tener nuevas autoridades locales y regionales, y en situaciones que tienen que ver con defensa del medio ambiente, con temas como el que estamos abordando con usted, Iris Olivera. Lamentablemente hemos tenido autoridades, hemos tenido instancias de gobiernos locales, distrital, provincial, regional, muy pasivos, indiferentes, despreocupados ante esta situación. Ojalá que con las nuevas autoridades podamos tener actitudes diferentes desde esos niveles de decisión, porque afectan, en el caso de la región Loreto, directamente a la municipalidad distrital, a su jurisdicción, al municipio provincial, ¿cómo no?, al gobierno regional de Loreto. Es decir, tendrían que tener una actitud mucho más protagónica en defensa del medio ambiente. Efectivamente. Y este es un llamado precisamente para el nuevo periodo
en los gobiernos regionales, ¿no? Para identificar cuáles son los retos a asumir, y una de ellas lamentablemente es la lucha frontal contra el crimen organizado, que se está ya cada vez especializando más, desarrollando en diferentes áreas, ¿no? Y un paso importante, como mencionamos, es esta ley 31622 para hacer esta lucha contra el crimen organizado en los delitos previstos en el Código Penal de tráfico de vida silvestre, incluso también con los recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, recordamos un llamado también que se dan desde las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, que esto es una norma importante y que incluso necesita un presupuesto para su implementación completa. Entonces, en vez de dar pasos en retroceso, es más bien la preocupación de cómo fortalecemos este sector para que se puedan implementar estas medidas. Iris Olivera, muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted, y que también sea una invocación para que todos, ciudadanos de a pie, como decimos, cada uno desde las responsabilidades, que no solamente le prestemos atención a la coyuntura política en el que el Ejecutivo y el Legislativo están que se jalan los pelos, sino que también le podamos darle una mirada y mostrar interés y preocupación por estos temas que tienen que ver con cada una de nuestras regiones, y sobre todo con las regiones amazónicas del Perú. Muy amable, gracias por habernos permitido ese diálogo. Muy buenos días, muchas gracias. Estás escuchando Amazonía